y que las cenizas huyen de mí. Dios, quema lo oscuro, que tu amor es puro y nunca se apagará. Con tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esa llama. Tu fuego, Dios, fuego nunca más. Espíritu, Espíritu, ven. Y todos a saltar, vamos iglesia, que ese fuego y lo decimos nuevamente. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esa llama. Tu fuego, Dios, y el fuego nunca más se apagará. Y vamos a decirle todos a una sola voz: tú, fuego Dios, tú, que se escucha hasta los cielos, arde en mi alma. Iglesia, decláralo. Enciende esa llama. Nuevamente dile. Decláralo. Tu fuego, Dios. Tú. Vamos, iglesia. Tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, y el fuego nunca más se apagará. Y le decimos: tu fuego, Dios, arde en mi alma. Tu fuego, Dios, enciende esa llama. Tu fuego, Dios, el fuego nunca más se apagará. Que se escuche esa guitarra adorando al Señor. Y le decimos: fuego nunca más se apagará. Y el fuego nunca más se apagará en tu vida si tienes a Cristo Jesús y a su Santo Espíritu. Aleluya. Y donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Puedo adorar.
maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo te libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Y le volvemos a decir, ¿dónde? El Espíritu de Dios está, hay libertad, mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Levanta tus manos y dile, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre soy, libre soy. Y le decimos, cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condena. Vamos, dilo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. No hay más condenación en ti, Señor Jesús, porque hay libertad. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Y hoy tenemos una palabra de parte de Dios para ti. Cuando el pueblo de Dios iba caminando hacia la ciudad de Jericó, iba marchando, iba con tambor, con trompeta, y Dios le dio una indicación a Josué que diera 7 vueltas, y a la 7ª vuelta iban a gritar. Si me puedes acompañar con un fuerte grito, hazlo, porque hoy en esta mañana toda muralla va a caer, muralla de necedad,
muralla de enfermedad, muralla de pecado, toda muralla va a caer en el nombre de Jesús. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. ¡Vamos, créelo! Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Y ahora levantamos todas las manos y le decimos, vamos a decirlo y vamos a declarar en esta mañana que en realidad somos libres y que se rompieron todas las cadenas. Hoy vamos a declarar a una sola voz, desde aquí, desde Abasolo, Guanajuato, que se escuche hasta el tercer cielo. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Cae, vamos, iglesia. Las cadenas Dios destruyó, libre soy. Que se escuche más fuerte. Libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre soy. Libre soy. Iglesia de Cristo, es tiempo de reconocer su majestad, es tiempo de reconocer su poderío. Hoy declara que toda muralla es derribada en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Me he dado cuenta al transcurrir mi peregrinar en la vida cristiana o en la vida de liderazgo, en la vida de discípulo, me he dado cuenta que algo que perjudica letalmente y que es evidente que vamos a enfrentarnos nosotros como personas que hemos decidido seguir a Cristo es enemigos ocultos. A veces nosotros como personas en Cristo no nos damos cuenta el trasfondo que se mueve en el plano espiritual y pensamos que seguir una vida cristiana, una vida de liderazgo, una vida de discipulado es solamente moverse en una esfera diferente, pero dentro de un plano natural, cuando en realidad tenemos que entender como cristianos, como discípulos, como líderes, tenemos que entender que cuando decidimos seguir a Cristo, decidimos entrar a una esfera diferente, pero esa esfera no se mueve en el plano natural, esa esfera se mueve en un plano espiritual. Cuando usted entiende la diferencia de lo que es vivir en una esfera terrestre, en una esfera humanamente hablando, y lo que es vivir en una esfera espiritual, en una esfera invisible, una esfera donde todo es al revés, usted va a poder diferenciar entre lo natural y lo espiritual. Diga conmigo, en el mundo espiritual todo se mueve al revés.
¿No dice la palabra que si estás triste, cantes alabanzas? ¿No dice la palabra que el que está muerto, Él vino a dar vida? Todo es al revés. Él dice en la palabra que el más débil es el más fuerte. Todo es al revés. Él dice en la palabra que el enfermo viene a ser sanado. Él dice en la palabra que el cautivo viene a ser libertado. Todo se mueve en el plano espiritual de una manera diferente. En otras palabras, en el plano espiritual no existe la lógica. En el plano espiritual solamente existe una voz que gobierna. Y esa voz es la voz del creador de todo el universo, de todo el infinito. Es la voz del principio y del fin, del alfa y de la omega. Y este hombre llamado Nicodemo, él decía: Maestro, le dijo a Jesús, sabemos que vienes de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y fíjese lo que respondió Jesús en el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo: el plano espiritual está al revésado. Cuando nosotros entramos o decidimos entrar a una dimensión espiritual, tenemos que aprender a relacionarnos, a comunicarnos de acuerdo a cómo se mueve el plano espiritual. Y a veces pensamos que al entrar en el plano espiritual todo va a funcionar tal cual como se mueve en el plano natural, cuando no es así. Yo quiero que en este momento usted cierre sus ojos. Y quiero que me diga qué ve usted en el plano natural. Abra sus ojos. Vamos a entrevistar a un representante de cada uno de ustedes. Ese joven que está ahí, de lentes, de gafas negras, que tiene cara así como de un conquistador, venga para acá, por favor. ¿Nos puede decir qué fue lo que usted vio cuando usted cerró sus ojos en el plano natural? Nada, ¿No viste nada? pues nada más en el plano natural, pues nada más esta percepción, esta vista. Nada más percibiste, pero no viste. ¿Qué es percibir para ti? Pues palpar o contemplar todo lo de alrededor. Algo que tú visualizaste antes. ¿Qué es percibir para ti entonces? Percibir es ver nada más. Entonces, ¿tú viste algo cuando tenías tus ojos cerrados? Nada. Pasa a tu lugar. Eso es lo que sucede cuando nosotros no entendemos qué es movernos en un plano espiritual. Percibimos, vemos lo que nosotros creemos que está. Cuando tú cerraste tus ojos, en realidad lo que dice Iván sí es cierto. Tú viste lo que habías ya percibido, lo que estaba aquí. Imaginaste en el lugar donde estabas, la silla en la cual estabas, con la persona con la cual estabas tú a tu lado sentado. Pero cuando tú entras en un plano espiritual, todo cambia. Nada es igual.
Nada se parece, todo es diferente. Por eso es de que muchas ocasiones, cuando Dios quiere mostrarnos sus ricas bendiciones dentro del plano espiritual, tenemos nosotros que aprender a movernos en una línea de cordura espiritualmente hablando. ¿Qué es moverse en una línea de cordura espiritual? Les dije hace un momento que en el plano espiritual no existe la lógica, pero sí existe una cordura. La certeza tan evidente en la cual todo se mueve de acuerdo a la palabra de Dios. No hay ningún principio que pueda ser irremovible o cambiable. Jesús dijo muy claramente: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. En el plano natural es más factible, es mejor poder quedarse guardado con un secreto y no confesarlo, y tal parece que no va a suceder nada. Pero en el plano espiritual, cuando tú decides recibir una bendición de Dios espiritualmente hablando, tú tienes que aprender a moverte en la línea de cordura que Dios ha trazado en el plano espiritual. Cuando tú confiesas la verdad, vas a encontrar la libertad. Pablo dijo, al tener la revelación del plano espiritual, y él decía: yo a diario muero, porque si morimos con Cristo, resucitaremos juntamente con Él. Y este hombre llamado Nicodemo, vea la respuesta que recibe de parte de Dios cuando este hombre anhelaba conocer los secretos en el plano espiritual. Entonces respondió Jesús, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿El que no qué? Naciere de nuevo. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Diga conmigo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y es aquí donde yo quiero abrir tus ojos y quitar la ignorancia. A veces llegamos a pensar que desde el momento que decidimos hacer un acto de confesión, pidiéndole a Dios que entre a nuestro corazón y que perdone nuestros pecados, a veces creemos que ya estamos en el reino de Dios, cuando no es así. Jesús muy claramente le dijo a Nicodemo. Yo le pregunto a usted, señorita Lidia, ¿Nicodemo no conocía a Dios a través de las Escrituras? ¿Lo conocía? ¿No conocía las profecías? ¿No era un maestro de la palabra? Sí. Pero aún él no había entrado en el reino de Dios. Nicodemo sabía que había algo. Él tenía una necesidad interna. Había todavía un vacío, como lo hay en la vida de cada uno de ustedes. Posiblemente podemos estar 5, 10, 20 años en una iglesia, aún posiblemente podemos liderar, pero muchas de las ocasiones no hemos podido entrar en el reino de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer del agua y del Espíritu para que puedas entrar al reino de Dios. Qué grande diferencia hay del reino de las tinieblas al reino de Dios. No se me desenfoque de esto, por favor. Preste atención a esto. En el reino de las tinieblas se mueve la carne.
gobierna la carne. En el reino de Dios se mueve el espíritu y gobierna el espíritu. Vea lo que dice Jesús a Nicodemo. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y en esta mañana yo quiero que tú puedas entender el por qué Jesús le dice estas palabras a Nicodemo para traer libertad a su vida. Y yo quiero que tú puedas entender que hay espíritus engañadores que se mueven en la vida de todo cristiano. Y uno de los espíritus, los cuales nosotros vamos a estar luchando continuamente, es el espíritu de la ignorancia. Y hay muchos cristianos que ignoran qué puede obtener uno en el reino de Dios. Y hay muchos cristianos que ignoran que para poder entrar en el reino de Dios se necesitan dos cosas: nacer del agua y del espíritu. Porque a veces no podemos vencer los deseos de nuestra carne porque no hemos nacido de nuevo. Porque a veces nos cuesta tanto servir a Dios porque no hemos nacido de nuevo. ¿Por qué nos cuesta obedecer sus mandatos que Él ha establecido desde el principio? Porque no hemos nacido de nuevo. Y una persona que no ha nacido de nuevo, no ha nacido del Espíritu, nunca va a poder disfrutar la delicia de vivir en el reino de Dios. Platicaba con algunas personas las cuales amo y me llamó tanto la atención que una de estas me decía: es que ha sido tanto el problema que he tenido que he llegado a pensar que es mejor apartarse del liderazgo, no tener ningún compromiso y ser un simple congregante. Y sigue relatando y hablando, y algo que me impresionó fue cuando dijo: porque me he dado cuenta que muchos que han estado ejerciendo un liderazgo se han apartado del liderazgo y viven bien, no pasa nada, viven de una manera solvente, tranquila y pasiva. No tienen responsabilidad, no tienen compromiso, no tiene nadie que tenga que a nadie que tengan que rendirles cuentas. En ese momento enmudeció mi corazón y no tuve palabra para decirle el por qué. Y en un tiempo de intimidad con Dios, yo estaba platicando con Él. Tengo desde hace algunos meses el privilegio de platicar con Dios al aire libre, a través de estar caminando por valles hermosos, verdosos y maravillosos. Y en esa ocasión yo iba corriendo por el cerro en la mañana, eran como las 7:30, 7:15 de la mañana, y yo iba corriendo y de repente encuentro un montón de vacas acostadas y otras levantadas, y veo esas vacas y digo: son unos animales grandísimos, y estos se levantan y me corretean, no me alcanzan porque tengo buena condición. Pero algo que me sorprendió fue que yo iba con una persona que tiene un perro pastor alemán, y ese perro se le dejó ir a un becerrito. Quiero decirte que siempre que yo salgo, yo voy con la expectativa de que Dios hable a mi corazón a través de todo lo que yo hago. Y yo sabía que Dios tenía que darme una respuesta para yo poder el día de mañana transmitírsela a esa persona y abrirle sus ojos espirituales.
Y veo cómo ese perro se deja ir sobre el becerrito, y el becerrito empieza a correr por todos lados, no hallaba hacia dónde ir, pero de repente corre hacia donde estaba un animal grande y fuerte, un toro fuerte. Y el becerrito corre no buscando el abrigo del toro grande y fuerte, pero el toro grande y fuerte se le queda viendo al animal, al perro, y le hace así, y como que lo reta para pelear. Y el perro simplemente huye porque ve a ese animal grande. Y en ese momento el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice: lo mismo sucede cuando una persona se desenfoca de vivir en el reino de Dios. Cuando tú vives en el reino de Dios, Dios me hablaba a mi corazón y me decía: hay ángeles que guardan de tu vida. Mis ojos están puestos sobre ti. Y posiblemente en el plano natural sea cansado, posiblemente llegue a ser frustrante trabajar para mí, porque vas a recibir críticas, porque vas a recibir quejas, porque vas a ser como heraldo, porque vas a ser menospreciado, posiblemente porque vas a ser forzado, porque vas a servir. Porque quiero que entiendas que en el plano natural es muy diferente al plano espiritual. En el plano natural el más débil se convierte en el plano espiritual el más fuerte. En otras palabras, en el plano natural el que sirve se convierte en el plano natural el que sirve se convierte en el plano espiritual aquel que merece honra. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Posiblemente mientras tú estás en esta tierra, tú vayas a recibir no solamente halagos, sino también quejas, críticas. Posiblemente tus fuerzas sean cada vez más evidentes en el trabajo cristiano, pero hay algo que está marcando en el plano espiritual, que es una gloria evidente que solamente tienen aquellas personas que han decidido dar su vida por Cristo aquí en la tierra para servirle. Y Dios me decía: ves ese animal como empezó a correr sin saber a dónde ir, y de repente cruzó una línea donde había un toro fuerte que se enfrentó a ese perro y lo hizo ir. Lo mismo sucede con aquellos que me sirven y que han decidido renunciar a sus derechos, a sus placeres, a sus deleites, por dar todo por mí. Cuando el enemigo llegue a atacar sus vidas, yo estaré ahí. Yo veré lo que el enemigo hace y yo haré que el enemigo huya de ellos. Pero aquellas personas que deciden vivir en un plano natural y tratar de seguir un plano espiritual, le pasará lo que dijo el salmista David: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero al justo le será concedido lo que desea. En otras palabras, Dios me decía: cuando una persona se aparta de mi propósito, cuando una persona renuncia a la encomienda que yo le he dado en esta tierra, de predicar la palabra, de ser parte de un equipo de 12, de ser un discipulador y un discípulo, cuando esa persona no quiere cumplir con esos lineamientos que yo he establecido desde el principio de la creación, diga conmigo: principio de la creación. Porque le voy a decir algo: el gobierno de los 12 se inició desde el principio, 12 meses, 12 horas, 12 discípulos, multiplicar, sojuzgar, crecer, señorear. Son principios que nunca van a poder cambiar. Y Dios me hablaba y me decía: ¿sabes qué sucede? Si le bajas al monitor del piano, por favor, poquito, ahí está. ¿Sabes qué sucede cuando una persona se ha apartado de mí y ha decidido seguir nuevamente sus propios caminos y estar en una iglesia sentado, pensando que porque está sentado en una iglesia ya está dentro de mi reino, que está completamente equivocado?
cuando el enemigo llegue a su vida, él va a correr y va a buscar protección. Pero no va a haber nadie que pueda salir al frente de él, porque yo soy un Dios de memorias y miro el esfuerzo de cada uno de mis siervos y palpo el sentir en su corazón cuando arde por dentro ese fuego de buscar mi presencia, de anhelar mis caminos y de servir en mi obra. Y yo le digo a usted que está sentado en esta silla, nunca va a poder palpar la gloria de Dios en toda su magnificencia, hablando terrenalmente, si usted no decide vivir en el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sabe qué sucede cuando una persona que ha decidido nacer de nuevo, que ha renunciado a todo por causa de Cristo, aún a su misma reputación? ¿Sabe qué sucede cuando llega el momento de prueba? Cuando llega el momento de necesidad. Cuando usted llega a la presencia de Dios y llora, usted no va reclamando protección, porque la protección ya la tiene. Usted no va reclamando seguridad, porque la seguridad ya la tiene. Usted va reclamando la cobertura, y la cobertura de parte de Dios llega a su vida y lo consuela y lo fortalece y lo anima y lo levanta y lo engrandece. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Y la mayoría de las personas que dicen ser espirituales, diga conmigo, el ser espiritual es vivir en el reino de Dios. Y hay personas que dicen que son espirituales, pero esas personas tratan su espíritu como algo abstracto. ¿Qué quiere decir? Como algo que no está concreto, algo que no tiene realidad propia. Las personas admiten que las palabras, sí, que la palabra de Dios es el alimento espiritual, pero no hacen ningún esfuerzo para recibir el alimento espiritual dentro de su espíritu. Cuando la palabra de Dios no está en el espíritu, cuando la palabra no está en nuestro espíritu, diga conmigo, yo soy un ser espiritual. Ahora, le voy a decir algo, hay 3 tipos de seres espirituales, no se confunda. El ser espiritual, hay un ser espiritual. El mayor ser espiritual es Dios, luego son los ángeles y luego somos nosotros. Nosotros somos seres espirituales. Pero para que nosotros podamos vivir en el reino de Dios, tenemos que buscar el Espíritu de Dios. Y muchas de las veces nosotros, cuando vivimos en la carne, buscamos las cosas de la carne y nos olvidamos de las cosas del Espíritu. Hombres, ¿cuántas veces han dejado de ir a una célula por irse a un partido de fútbol? Disculpe que le diga esto, pero eso es vivir en la carne. ¿Cuántas mujeres han dejado de estar en sus reuniones de oración por hacer cosas en este mundo? Quehaceres. Un hombre que vive en el reino de Dios piensa como un hombre del Espíritu, como un hombre espiritual. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Y muchas de las veces, amigos,
nosotros creemos que somos espirituales y no permitimos que la palabra de Dios llegue a nuestro espíritu, dentro de nuestro espíritu. Tenemos que entender que sin el conocimiento del espíritu vamos a perder todas las oportunidades espirituales que Dios ha derramado sobre cada uno de nosotros. Usted tiene que entender que lo único que va a llevarlo a conquistar y a tener todo lo que Dios tiene preparado para usted es en el plano espiritual. Nuestro espíritu, amados, necesita la palabra de Dios. Las personas que piensan en su cuerpo, cuando se refieren a sí mismos, ellos no piensan en sus almas invisibles como verdaderos seres espirituales. A veces nosotros nos enfocamos solamente en nuestra carne. Tratamos de suplir las necesidades de nuestra carne, estar bien físicamente, tener una apariencia correcta físicamente hablando, pero nos olvidamos del espíritu. Olvidamos que tenemos que alimentar nuestro espíritu a diario. Olvidamos que nuestro espíritu tiene necesidad de un alimento espiritual. Y así como cuando usted tiene hambre físicamente y se siente débil, se siente cansado, posiblemente se siente con un carácter incorrecto, se pone de mal genio, de la misma manera su espíritu necesita alimentarse. Y un hombre espiritual sabe que tiene que alimentar su espíritu. Jesús le decía a Nicodemo: tienes que entender que para poder vivir en mi reino, para poder entrar a mi reino, tienes que ser un hombre espiritual. No solamente leer la palabra, atesorarla en tu corazón, vivir la palabra. Porque cuando usted lee la Biblia, no lee un libro. Cuando usted lee la Biblia, usted conoce la palabra de Dios, que hace mella su carne para alimentar su espíritu. La palabra de Dios, mis amigos, es el alimento espiritual para un hombre espiritual. Por esta razón la palabra de Dios pasa directamente a nuestro espíritu para poder hacerse viva. Y yo quiero que usted vea esto como una vasija. Vea usted una vasija sin fondo. Una vasija sin fondo no puede retenerlo nada. Pero cuando una vasija tiene un fondo, puede retenerlo todo. Y muchas de las veces nosotros somos vasijas sin fondo y no retenemos la palabra de Dios. La escuchamos, pero no la vivimos, no la guardamos, no la atesoramos. Y eso viene a ocasionar de que usted nunca pueda vivir en el plano espiritual ni pueda nacer de nuevo. La palabra de Dios, mis amigos, nunca debe de pasar desapercibida en nuestras vidas. Algunas personas reciben la palabra de Dios, pero no retienen nada. ¿Qué es no retener nada? No viven de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué muchas personas no van a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios confronta. Y la Biblia dice: hay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo haga. Y cuando una persona sabe lo que debe de hacer en el plano espiritual y no lo hace, cuando una persona sabe que tiene que renunciar a cosas en este mundo y no renuncia a estas, nunca va a poder retener el consejo de Dios en su vida. Y esto lo va a llevar a una muerte espiritual evidente. Ahora yo quiero que usted por un momento piense: ¿cómo puede usted mantenerse? ¿Cómo puede mantener usted el poder de Dios en su vida? Recuerdo que el día de ayer o el día de antier recibo una llamada, un mensaje hablándome de que una
una hija de uno de mis sobrinos, se cayó de una altura peligrosa. Y en ese momento el Espíritu me dice: háblale a la familia, háblale a él, ora por él. Y le hablo por teléfono, eran como las 12 y cacho. Y le hablo por teléfono y le digo al padre de la niña: pon tus manos sobre la niña. Y empieza a confesar. Y di conmigo: Señor Jesús, yo pongo en tus manos a mi hija y pido que tu sangre preciosa traiga protección y sanidad a su cabecita. Y pido que esa sangre preciosa no permita que haya ninguna fractura ni ningún derrame interno en su cabeza. Y declaro sana a mi hija en el nombre de Jesús. Y cuando termino de orar con este joven, le digo por teléfono: tu hija está sana, no te preocupes, ella está completamente sana. Y yo vi, cuando yo estaba orando en el plano espiritual, yo empecé a ver cómo un cráneo estaba fracturado y Dios empezaba a poner un cráneo nuevo. Empezaba a poner algo en ese cráneo y lo empezaba a formar de nuevo y a protegerlo, como una especie de masa. Y en ese momento escucho que en mi espíritu dice: dile que no vaya al médico, que no es necesario porque ella ya está sana. Y no lo hice. Luché y dije, después dentro de mí dije: no, es que si le digo, y de repente van a decir que pues que a lo mejor sale enferma. Y al día siguiente mi preocupación era la palabra que yo decreté, porque después de que yo oré con él, oré a Dios y le dije: Dios, permite que la palabra que yo he soltado sobre esta niña venga a tener efecto, y no permitas que tu nombre quede puesto exhibido, porque yo le dije a este joven: tú vas a ver el poder de Dios a través de esta acción. Tu hija está completamente sana y Dios te está demostrando que quiere tratar contigo. Al día siguiente le hablamos por teléfono a los padres y vimos a la mamá físicamente y nos dice: todo está bien. Fuimos con el médico y todo está bien. Y yo le dije: híjoles, Dios, podía haberles ahorrado la consulta, podía haberles ahorrado la radiografía, podría haberles ahorrado la gasolina y no hubiesen gastado nada. Y me dijo el Señor: no te confundas, porque si tú les hubieses dicho no vayan al médico, ellos van al médico. Porque ellos no viven todavía en mi reino. Ellos no creen todavía lo que una palabra puede hacer. Y aunque yo la sané en el momento que tú decretaste que fuera sana, ellos no iban a creerlo. Aún ellos iban a ir al médico para comprobar de que la niña estaba completamente sana y tener paz en sus almas. ¿Por qué te doy este ejemplo? Porque lo mismo sucede. A veces creemos que una palabra no tiene poder en el plano espiritual, cuando tiene tanto poder en el plano espiritual, para bendición o para maldición. A veces creemos que vivir, vuelvo a repetirlo, en el plano natural es vivir en el plano espiritual. Y Jesús le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y para que tú puedas retener el poder de Dios en ti, ese poder que te va a llevar a la conquista, ese poder que te va a llevar a la victoria, tú tienes que aprender que tienes que almacenar la palabra de Dios en tu espíritu. Si tú tratas de almacenar la palabra de Dios en la cabeza, probablemente no vas a recordar en mucho tiempo lo que tú leíste antes, pero sí vas a guardarlo en tu espíritu y vas a recordar esa palabra después de muchos años. Porque a veces pensamos y decimos: es que soy tan torpe que leo la palabra y nada se me graba. Entiende esto: cuando tú lees la palabra con una actitud correcta, posiblemente se te olvide lo que leíste el día de ayer, pero no está en tu mente. Eso ya pasó a tu corazón, eso ya pasó a tu espíritu, y el día que necesites la palabra de parte de Dios, va a llegar a tu mente, y esa palabra se va a hacer viva en el plano natural. Por eso, líderes,
Hoy me enfoco en ustedes. No se dejen engañar por el diablo, que les hace creer que no vale la pena servir a Dios. No se dejen engañar por el enemigo, que les hace creer que es una carga solamente servir a Dios y que no van a tener ningún beneficio. No le crean al diablo. Porque la Biblia dice que el Señor no ha visto ni un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y cuando usted sirve a Dios, posiblemente en el plano natural no se vea lo que se está moviendo en el plano espiritual. ¿Sabe cuántas veces el diablo me ha dicho: ¿crees que vale la pena seguir? ¿Cuánta gente te ha traicionado? ¿Cuánta gente le has invertido tu tiempo y has dejado de hacer cosas que debes hacer? El día de ayer mi esposa y yo nos pusimos a trabajar en el plano espiritual desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 de la noche. Llegamos cansados y todavía llegamos y cenamos un poco y llegamos a descansar. Y cuando yo estaba acostado empecé a escuchar una canción, y esa canción empezó a tratar con mi corazón, con mi espíritu, y yo estaba con mis ojos cerrados y yo veía cómo Dios me elevaba de mi cama y como que me hacía flotar en la cama y me decía: quieto, tranquilo, yo te estoy consolando, yo te estoy sanando, yo te estoy haciendo descansar en mi regazo. Todo lo que tú hagas para mí no va a perder su recompensa. Yo hago memoria de cada sacrificio, de cada ofrenda que tú me das a través de servirme, y no va a haber nada que se olvide de lo que tú hagas para mí. Hoy en la mañana nos levantamos como si nada. Mi esposa se levanta fortalecida, se mete a echar un baño y dice: estoy lista para irnos a la iglesia. ¿Qué es lo que nos da la fuerza para continuar? No poner la mirada en lo que tú me puedas dar, sino poner la mirada en lo que Él ya me dio. Porque Él ya me dio grandísimas promesas. Solamente tengo que tomarlas. Pasamos por una situación y tuve que tenía que hacer un pago, no porque debía. Yo les dije a ustedes que todavía teníamos un caso de una camioneta en la cual el diablo quiso robar nuestras finanzas a través de un fraude por medio de una agencia, y un amigo mío nos ayudó a llevar el caso y ganamos el caso. Y al final mi amigo me dice: pastor, yo tengo algunos gastos y tengo que pagarle a personas, entonces tengo que pedirte que me apoyes en algunas cosas, y quiero darte lo que tienes que darme por el caso que ganamos. Estaban en juego 400,000 pesos que iba posiblemente a perder. Y en ese momento él me da la cantidad, y fue una cantidad muy grande. Y dije: es que no tengo esa cantidad. No te preocupes, como puedas me lo vas dando. En ese momento llegué con mi esposa y dije: amada, tenemos que pagar esa cantidad. Y yo soy una de las personas que me gusta hacer o pagar cuando tengo la oportunidad de hacerlo, no detenerme, porque yo me siento atado. Cuando yo le debo a alguien, yo me siento atado. Y yo me sentía en ese momento atado a esta persona y dije: yo tengo que pagar ese dinero lo más pronto posible. No puedo aceptar la palabra de este hombre, decir: págame cuando quieras, porque me voy a sentir atado a él. Tengo que pagar esa cantidad. Y mi esposa me dice: pues haz lo que sabemos hacer, pídele a Dios y Él te va a dar lo que tú necesitas. Amados, en 5 minutos de pedirle a Dios, pude bajar recursos en el plano espiritual
Y al día siguiente pude dar la mitad de esa cantidad. Y tengo la firme certeza que antes de este mes voy a poder terminar de saldar lo que le debo a esta persona. ¿Y sabes por qué? Porque todo se mueve en el plano espiritual. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas conquistar? Hay tantas cosas que necesitamos conquistar. Primeramente necesitamos conquistar nuestra mente para el Señor y decirle: Señor, necesito que mi mente pueda entender que tengo que servirte, que tengo que vivir sirviéndote, no de emociones, no de sentimientos, no de ilusiones, no de apariencias, sino tengo que servirte con integridad. Si usted es una persona que no hace su devocional diario, es una persona que no ha vivido en el reino de Dios. ¿Se ha puesto a pensar cuántas bajas podemos tener en este mes o en este año? Platicaba con una pareja de líderes y esta pareja me decía: pastor, hemos tenido varias bajas. Personas que han decidido dejar el ministerio, dejar el liderazgo, porque tienen problemas financieros, otros porque pues han decidido meterse más en su trabajo, porque han visto más beneficios en su trabajo que en el plano espiritual. Dígale al que está a su lado: ciego. No se lo dijo a la que estaba a su lado, se lo dijo a la persona que piensa de esta manera. Eso es un ciego. Aquellas personas que pierden el beneficio de servir a Dios por satisfacer los deseos de su carne son ciegos espiritualmente hablando. Y sabe, lo mismo sucede y va a suceder siempre. ¿A quiénes va a engañar el enemigo? ¿A quién les va a decir el diablo: sabes qué? No tiene sentido servir a Dios. Mejor decídete a trabajar en esta vida como burro y que yo sea tu yugo. Porque cuando una persona deja a Jesús por trabajar para él mismo, está dejando el yugo de Jesús y está tomando el yugo del diablo. Y el diablo también le dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Deja el yugo de Jesús y sigue mi yugo. Verás la diferencia. ¿No has visto a Sutano? ¿No has visto a Mengano? ¿No has visto a Perengano que viven bien? Haz lo mismo tú. Y todas las personas que se han apartado de la iglesia y que se van a seguir apartando son aquellas personas que han decidido escuchar a Satanás y tomar su yugo. Y hoy te quiero decir, como padre de esta casa, no sigas a Jesús por emociones. No sigas a Jesús por ilusiones. No sigas a Jesús por apariencia. Sigue a Jesús en el Espíritu y Él te va a mostrar secretos ocultos, los cuales tú no conoces, y podrás tú vivir en el reino de Dios. Sabes, hoy duermo tranquilo y cada mañana despierto tranquilo, porque sé que lo que venga, Dios tendrá la solución para esto. Y sé que por la noche vendrá el llanto, pero a la mañana llegará la alegría. Pero aquellas personas que viven en la carne, por la noche vendrá el llanto y al año siguiente seguirán llorando, quejándose, teniendo remordimiento, culpabilidad y soledad, porque no habrá nadie que los consuele. Por eso Jesús, en la parábola, en el libro de Mateo capítulo 5, en las bienaventuranzas, Él dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Pero se nos olvida que más adelante dijo: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y a veces creemos que Dios nos va a consolar cuando venga el momento de llanto, pero hemos olvidado que solamente esas personas que Dios las va a consolar son aquellas personas que tienen hambre y sed de justicia, que quieren vivir en el Espíritu, que quieren estar continuamente en el reino de Dios. ¿De qué lado estás tú? ¿En dónde quieres habitar? Yo quiero que por un momento te pongas de pie. Voy a invitar al grupo de alabanza que pase.